Esta expresión se refiere a la posesión del estado filial. Al decir estado filial, es la relación que hay del hijo o el vínculo que va atrás del hijo para con el padre. Como no hay una relación filial, al hecho de haber sido tratado en forma constante como hijo legítimo. Él ha sido tratado como hijo legítimo, pero no lo es por la familia a la cual cree el hijo estar unido legalmente. Sin embargo, no lo es. Esta posesión notoria de Estado va a garantizar ese derecho de toda persona para que ella pueda establecer su procedencia y teniendo la imposibilidad en algunos casos para probar de manera directa la constitución de un estado civil porque no tiene o no existe el registro de nacimiento ni otro documento. Por lo tanto, la posesión notoria del estado civil es una presunción a través de la cual se reclama la paternidad de manera indirecta. Aquí el artículo 223. Alguien que lea el artículo 223 del Código Civil. No hay nadie, ya se me durmieron. Buenas noches, licenciado. A ver, 223. Artículo 223. Posesión notoria de Estado. Para que haya posesión notoria de Estado se requiere que el presunto hijo haya sido tratado como tal por sus padres o los familiares de estos y que además concurra cualquiera de las circunstancias Además, siguientes. haga la pausa. Y que además concurra cualquiera de las circunstancias siguientes. O sea, que dice que requiere que el presunto hijo haya sido tratado como tal por sus padres y además, veamos pues los tres. Número 1, que haya proveído a su subsistencia y educación. A su Número 2, subsistencia y educación. exacto. Que el hijo haya usado constante y públicamente el apellido del padre. Y número 3, que el hijo haya sido presentado como tal en las relaciones sociales de la familia. O sea, que haya habido un proveído de su subsistencia, un trato, ¿verdad? Que el hijo haya usado constante y públicamente el apellido. Ahí, luego de un trato, hay ese reconocimiento al quererlo, al tratarlo como tal frente a públicamente con el apellido, es darle un nombre. Entonces, tres requisitos: que hayan sido tratados, trato, que al proveer a su subsistencia y que haya usado constante y públicamente el apellido del padre, es el nombre. Y por último, que el hijo haya sido presentado como tal en las relaciones de la familia. Pues sí, es el hijo, le dan fama. Entonces, esos tres requisitos son importantes: el trato, el nombre y la fama. Y ahí está: trato, nombre y fama. Entonces, para eso es que se necesita la posesión notoria de Estado. Ahora bien, ahora ya sabemos qué es Estado civil, cuáles son sus características. Sabemos que es la situación o posición jurídica que va a tener la persona frente a la familia, frente a la sociedad y frente a la nación.
Entonces, pero este estado civil, debe haber una manera de cómo protegerlo. Y es a través de las acciones del estado civil. Entonces, estas acciones de estado civil son aquellas cuya finalidad tienden a establecer o bien modificar la situación civil de una persona. Aquí, por ejemplo, están establecidas la nulidad del matrimonio. Va a llegar un momento en que, a pesar de haber celebrado, contraído el matrimonio, al haber tenido un estado civil y haber habido algún problema, se nulifica, y entonces esa es una acción de protección. O, por ejemplo, la del reconocimiento de una filiación natural, o sea, el reconocimiento de un hijo, o de esa relación que va a haber del hijo para con el padre, o sea, la de filiación legítima, las que implican controversias sobre el estado civil de la persona, o sea, las que tienden a la constitución, destrucción o declaración de un estado civil. Yo puedo constituirse un matrimonio, y entonces con esas acciones él trata de proteger. Por lo tanto, ¿cómo definimos acción del estado civil? Es la facultad de toda persona para exigir el reconocimiento de cualesquiera de los estados que conforme a la ley pueda tener. O sea, que si yo, frente a la familia, pues yo puedo ser hijo, puedo ser hermano, puedo ser padre, etcétera. Entonces, esas acciones son las facultades que tiene toda persona para exigir el reconocimiento, que sea reconocido el estado civil que conforme a la ley él pueda tener. Esas acciones son todas aquellas que van a atender a la Constitución, tal y como es el matrimonio, a la destrucción o declaración de un estado. Por lo tanto, hay tres tipos de acciones, que son las constitutivas, las destructivas de un estado civil o declarativas del estado civil. Por ejemplo, vamos con la impugnación por el marido en el artículo 201, y establece que el nacido dentro de los 180 días siguientes a la celebración del matrimonio se presume hijo del marido si éste no impugna su paternidad. La impugnación no va a tener lugar, no puede tener lugar, si, por ejemplo, antes de la celebración del matrimonio tuvo conocimiento de la preñez, si él ya sabía que la dama estaba embarazada. Dos, que si estando presente en el acto de la inscripción del nacimiento en el registro civil, él firmó o consintió que se firmara su nombre en la parte de nacimiento. Y tercero, si por documento público o privado el hijo hubiera sido reconocido a través de una escritura, ahí yo reconozco, o en un testamento, ¿verdad? Se puede reconocer algún hijo. Por igual, pues hay acciones judiciales de filiación. El hijo que no fuera reconocido voluntariamente, ese hijo que no fuera reconocido voluntariamente, tiene derecho a pedir que judicialmente, a través de un juez, declare su filiación, y este derecho nunca va a prescribir, o sea, que se mantiene con respecto a él.
Los herederos del hijo podrán proseguir la acción que éste dejare iniciar al tiempo de su fallecimiento, etc. También la paternidad puede ser judicialmente declarada, o sea que la paternidad también puede ser declarada judicialmente cuando existan cartas, escritos o documentos, cuando el pretensor se halla en posesión notoria de Estado. O sea que el que pretende que sea declarada esa paternidad esté en posesión notoria de Estado, o sea, que haya habido un trato, un nombre y fama. En los casos de violación, estupro o rapto, cuando el presunto padre haya vivido maridablemente con la madre durante la época de la concepción, o cuando el resultado de la prueba biológica del ADN determine científicamente la filiación. Aquí la prueba pues debe ser ordenada por un juez y o en cualquier institución de carácter público o privado. Ahí es donde se debe de hacer. Hay delitos, y esto es muy importante, que también estos delitos contra el Estado civil son protegidos en el Código Penal. Y eso hay que hacer énfasis en el artículo 238, en la suposición de parto, en el 239 en la sustitución de un niño por otro, o en el 240 en la supresión y alteración del estado civil. Todo esto pues tendrá sus sanciones y aquí están las cómo van a estar establecidas cada una de ellas. En el 241 la usurpación del estado civil, 241 bis la adopción irregular y el 241 ter el trámite irregular de una adopción. Por lo tanto, en resumen e imagenológicamente podemos decir que el estado civil es esa posición o situación jurídica que tiene una persona frente a la nación, frente a la familia y frente a la sociedad. Frente a la nación, pues va a ser guatemalteco o extranjero. Frente a la familia, puede ser soltero o casado, puede ser hijo, padre, etc. Todo esto son los estados civiles frente a la familia. Y frente a la sociedad, pues que sea mayor de edad o menor de edad, y que por lo tanto, si tiene algo que modifique la capacidad, pues que sea capaz o incapaz. Entonces, esta imagen es muy clara, por lo tanto, esta persona va a tener la característica de que este estado civil es personalísimo, que realmente no la puede comprar, no la puede vender, ni tampoco su estado civil o sus estados civiles no los puede transmitir, y por lo tanto lo puede hacer valer frente a todos. Puede hacer erga omnes, lo puede hacer valer. Eso no quiere decir que como lo puede hacer valer frente a todos, por lo tanto, esto no se puede vender, ni comprar, ni transmitir. Eso es, a grosso modo, lo que
lo que tenemos del Estado civil, y entonces es muy importante pues que conozcamos y podamos tratar de repasar. Ahí está la licenciada Morales Cheu que nos va a decir algo más. Todavía hay tiempo, Lick. Aquí hay que correr un poquito más. Su micrófono, Lick. Mira, pues apago para no interrumpir y después ya no sé qué hacer. Buenas noches, compañeros. Vean, hoy hemos iniciado el tema del Estado civil y para eso es importante que también vayan adquiriendo su ley del Registro Nacional de las Personas, porque a partir de este momento ya vamos a tener también mucho contacto con ella. Ay, qué rico. En cuanto al tema precisamente del Estado civil, pues ustedes en su plataforma Classroom tienen las guías. El doctor también les comparte su ameno trabajo en cuanto a las diapositivas y eso les ayuda bastante para poder estudiar. O sea, material para estudiar tienen suficiente. Lo que tienen que hacer es leer, ¿verdad? Por favor, no descuiden esa parte porque tienen que hacerlo. En cuanto al Estado civil, pues ya vemos que lo más importante que aprendimos el día de hoy es precisamente que el Estado civil se refiere a no solo una forma de ellos en cuanto a si se es soltero o si es casado. Ya vimos que es la posición que tiene una persona frente a la sociedad, frente a su núcleo familiar y frente a la nación. Sí, Jacqueline. Licenciada, buenas noches, perdone. Con respecto al tema me surgió una duda. Si una persona es declarada incapaz, ¿esa persona también puede reconocer a sus hijos o ese derecho ya se le terminó también? No, a un incapaz no se le ha perdido ningún derecho. Si el objetivo que se ha declarado en estado de interdicción es precisamente que se le nombre un representante legal, para eso es, para que él siempre sea sujeto de derechos y obligaciones, solo que a través de un representante legal. El incapaz tiene derechos y tiene obligaciones. Lea su artículo Muy bien, licenciada, 14. gracias. Artículo 14. Dígame, Lisandra. Buenas noches, licenciada. Estaba siguiendo la lectura con los artículos del licenciado. Yo lo mencionaba el 238, pero en la edición que yo tengo me dice que los artículos del 229 al 251 fueron derogados. 238. Es del Código Penal. Sí, pues no del Código Civil, son los delitos que protegen, que tienen como protección el bien jurídico tutelar, que se llama Estado Civil. ¿Y el artículo 14, licenciado Cabrera, de qué leías? Leamos el artículo 14 y ahí podemos saber de qué se trata. 14 del Código Civil. Byron. Gracias, licenciada. 14 del Código Civil. Sí, ya lo anoté, es que no tengo la ley todavía, no la he podido comprar. ¿Alguien que lea el artículo 14? Muy bien, yo lo tengo a la mano. Artículo 14. Los incapaces Sigue leyendo, está ejercitar sus derechos y contraer obligaciones por medio de sus representantes legales. Ahí está. Por eso, miren, en la plataforma yo les envío siempre sus guías y también les digo, no olviden su Código Civil. Yo se los dije en la primera clase, que si ustedes no podían estar en una clase civil si no tienen su Código Civil. Y a estas alturas lo deben de tener. Es mejor tenerlo en físico y así uno va subrayando, haciendo exacto. sus anotaciones. ¿Alguna otra pregunta? Ya se van a ir, ¿no?
A la que pocas. Silvia, dígame. Gracias, licenciada. Como uno regularmente está acostumbrado a que cuando le preguntan cuál es su estado civil, uno dice soltero o casado. Así En es. este caso, ¿cómo sería la pregunta correcta, licenciada? Me surge la duda, disculpe. ¿La pregunta o la respuesta? Sé la manera de preguntar, entonces, si se es soltero o casado, ¿cómo haría uno la pregunta? Si uno le quiere preguntar a alguien. La pregunta sería, por ejemplo, ¿cuál es su estado civil en relación a su núcleo familiar? ¿Cuál es su estado civil en relación a su relación con la nación o con la sociedad? Así tendría que ser. Pero comúnmente solo se pregunta en relación al matrimonio, comúnmente. Por eso estamos aprendiendo ahorita que hay varios estados civiles que le pertenecen a una misma persona. Muchísimas ejemplo, gracias, licenciada. Silvia, yo le Sí. preguntaría a usted ahorita, después de la